¿les parece si comenzamos con la charla? Estas ya son algunas de las últimas sesiones, así que vamos a comentarla. Estamos 4 en este momento, esperemos que se sigan conectando sus compañeras en el transcurso de la clase para que puedan participar. Por el momento, ¿les parece si vamos comentando las 4 que estamos aquí? Le pregunto a alguien que me comente algo sobre estos movimientos religiosos y su impacto en la educación, y y de ahí ya comenzamos con la clase en sí. Le vamos a pedir a Allison, ¿nos puedes comentar algo sobre la lectura? Lo que te haya quedado más claro, más significativo a ti. Te escuchamos. Bueno, pues sobre la lectura creo que lo más relevante fue, bueno, saber cómo la religión tuvo, ay, se me olvidó. Adelante, tú tranquila. Cómo la religión influenció la educación. Ajá. Ok. Ok, bueno, para que recuerden que vamos a empezar a participar más en la medida de lo posible cuando estemos pocos, por este medio. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando esperemos y sea pronto ya estemos frente a frente, es decir, en el grupo de manera presencial, ustedes hayan tomado sus notas en sus libretas y puedan eh, participar en clase, ¿no? Para que la clase se haga un poco más interesante. No te preocupes, Alison, vamos a ir trabajando con esto. Cristal, ¿nos puedes comentar algo con respecto a la clase, a la lectura, perdón? Sí, bro. Adelante. Pues decía que la religión prioriza valores y normas que ayudan a conseguir grandes logros, como ap- fomenta varias expectativas y perdón, varias expectativas personales y ayuda a los estudiantes a evitar comportamientos sociales desviados. O sea, lo que quiere decir que nos van guiando, pues de alguna manera por un buen camino y Ujú. vienen normas y disciplinas. Ok, muy bien, muchas gracias, Cristal. Sí, Sí, ahorita hablaremos de ello. Vamos a empezar a hablar con respecto a lo que ha hecho la religión, o en este caso la educación, cómo ha influido la religión en la educación desde un punto de vista teológico, ¿no? Desde un punto de vista teológico, aunque ya hemos visto que, bueno, en este proceso que hemos estado trabajando, ya hemos visto que la religión sí que incide demasiado en el pensamiento de las personas. Es decir, tomando como bandera lo malo contra lo bueno, ¿no? Tomando como bandera lo malo contra lo bueno, es decir, esto es malo. ¿Por qué? Pues porque lo dice Dios y yo soy el representante de Dios en la tierra. O esto es bueno porque Dios también lo dice así, y para que no te vayas al infierno, bueno, sigue estas normas, ¿no? Aunque quizás el que lleva la religión o el que está al frente de la misma no precisamente lleve las mismas reglas. Pero bueno, ahorita entramos en materia. Muchas gracias, compañera. Le vamos a pedir a Carla, no sé si nos puedas comentar algo sobre la lectura.
Sí, profe, buenos días. Buenos días, Carla, adelante. Bueno, dentro de las lecturas de que yo comprendí, lo que se me hizo más relevante es que allí hubo una revolución, Ujú. ya que decías que ya podías elegir entre dos cosas, entre seguir las reglas de la iglesia o unirte a una secta, pero Ajá, claro, estas se tenían que llevar a cabo con principios, como lo dijo mi compañera Cristal. ok, También se veía nuevas procesos para dejar la corrupción de la iglesia, ya que, como lo dijera así, se, ay, se llevaba a cabo cierto poder y abusaban de él. ok, Entonces querían esas corrupciones, ¿no? ok, Y ok, eso fue todo, profe. ok, muy bien, muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Sí, hay corrupción o había corrupción en la iglesia o es posible que haya corrupción en la iglesia. Recuerden que no estamos hablando de la iglesia católica aún, estamos hablando de todas las iglesias en la actualidad que muy posiblemente sean protestantes o sean la iglesia católica, apostólica y romana. Puede que existen ciertas gentes que son corruptas, ¿no? No quiere decir que todo el mundo. Pero ahorita vamos a entrar en ese tema con respecto a estos movimientos. Me falta Sandra. ¿Nos puedes comentar algo? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que les puedo comentar es que al principio la iglesia era la que impartía la escuela, o bueno, la que en esos momentos pues ayudaba con la educación, y después de un tiempo fue que la gente como que comenzó a desconfiar de todo lo que la iglesia ahora sí que decía si era bueno o si era malo, o de la información que la iglesia les daba. Y también por la falta de conocimientos que la gente pues decidió levantarse en contra de la iglesia. Y después fue cuando se impartió un poco más de conocimientos y se establecieron pues nuevas, digamos, bueno, se hicieron una revolución donde hubo separaciones de la iglesia, y pues sería todo. Ok, ok, muchas gracias, Sandra. Bien, em, sí, recordemos que existe una separación de la iglesia por mismos, los mismos compañeros, digámoslo así, o los mismos sacerdotes que pues se dan cuenta que lo que se está haciendo es un exceso o un abuso de poder y entonces empiezan a, a, a protestar, ¿no? Por eso es que se les llama protestantes. Y en ese sentido se divide la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Europa, me parece que se me fue el nombre ahorita. Bueno, hay un país que su iglesia se llama anglicana, el país que toma, por decirlo así, parte de ese protestantismo, pero es una religión muy parecida a la católica, ¿no? Solamente que es anglicana. Y tiene su papa y tiene sus sacerdotes, etcétera, etcétera. Y se da se da dentro de esta revolución protestante. Bien, solamente me faltaría Claudia. Coméntame algo sobre la lectura y ya comenzamos. Lo que yo pude ver en la lectura fue que hubo movimientos religiosos que impactaron a la educación, Ujú, y también, bueno, fueron movimientos religiosos que derivaron órdenes religiosas en declaradas sectas. ujú. Ok. Y
más que nada fue una revolución para los cambios hacia la educación, fue lo que pude ver. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, maestro. Bien, miren, aquí hay algunas palabritas que me parecen importantes, como por ejemplo la secta, ¿sale? Y protestante. A nosotros nos han enseñado que toda religión ajena a la religión que llevan nuestros padres, nuestros abuelos o han llevado, es una religión o protestante o es una secta, ¿no? El término secta es un término despectivo para dar a conocer que no están siguiendo los designios que todo el mundo está siguiendo. Es decir, en el campo religioso, en nuestro país tenemos muchas religiones y también tenemos muchas sectas, ¿no? Pero secta, en el sentido estricto de la palabra, secta significa al servicio de Satanás, ¿no? Eso es una secta, donde hacen, digamos, ritos, donde hacen ciertas actividades que ya no son del todo religiosas. Se podría llamar entonces a la Edad Media y a la cacería de los hombres que no están de acuerdo con la religión en ese sentido en la Edad Media, se le podría llamar secta, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que cazaban a la gente que no estaba de acuerdo con la imposición de la religión que se quería, ¿no? Y en ese sentido tenemos también la palabra protestante. Protestante ya nos damos cuenta que viene de este movimiento religioso, de esta separación de la iglesia, que en ese momento no se llamaba católica, sino desde el Concilio de Trento ya se empieza a llamar iglesia apostólica, católica y romana, me parece. Y ahí es donde hay una separación con respecto a la iglesia que dominaba, en este caso la iglesia que viene desde la Edad Media y anterior, ¿no? Con esta idea religiosa de la representación de los santos y de la representación pues de la vida espiritual, ¿no? Y de tomar ese poder para imponerlo en la gente humilde, ¿no? Es decir, ya les comentaba que a los pobres se les decía con Biblia en mano. Jesucristo dice: dejad, bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y entonces pues se justificaba de alguna manera que la gente estuviera pobre, ¿no? Que la gente fuera humilde, que la gente fuera pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es bueno que tú seas pobre, es bueno que cualquier persona sea pobre, porque Dios así los quiere, ¿no? Dios quiere a la gente pobre. Cuando dentro de la Biblia no forzosamente dice eso. Hay otras cosas detrás de esos pasajes que no se mencionaban, solamente se ocupaban ciertos capítulos de la Biblia para someter al otro y a la otra, ¿no? En este sentido hay una protesta específicamente de Martín Lutero, ¿no? Que es también un sacerdote, y no está de acuerdo con precisamente esa forma de interpretación de la Biblia que es acorde o a favor de el que está al frente de la religión, ¿no? Él protesta. Esa protesta en Alemania
recuerden que Martín Lutero es alemán, esa protesta en Alemania toma eco, y entonces toma eco también en el sentido de que a muchos les beneficia. Por ejemplo, a los reyes, que ya no tienen que estar pagando impuestos o pagando dinero o diezmos a los sacerdotes y papas, y ya no los deben de tomar como como los servidores de Dios, o sea, como parte de la gente que es santa, ¿no? Sino Martín Lutero dice, ya hay que dejar que la gente que quiera leer la Biblia, que la interprete. La interpretación debe de ser personal, no debe de ser general, es decir, no alguien tiene que interpretarla para que nos diga cómo hay que interpretarla nosotros, ¿no? Todos debemos de interpretar la Biblia, y para eso, para que todo el mundo interprete la Biblia, necesitamos que todo el mundo sepa leer, ¿no? Que sepa las letras. Eso es una parte importante dentro de la educación. Recordemos que desde la Edad Media y antes de la Edad Media y posterior a la Edad Media, la gente no sabía leer, solamente leían algunos pocos que eran gente influyente o gente de la realeza o gente, digamos, con una posición económica alta, ¿no? Como los mercaderes, etcétera, etcétera, que fueron precisamente en el Renacimiento los que impulsaron el mismo. Es decir, yo soy mercader, no tengo el tiempo para seguir aprendiendo, pero veo que a esta persona, a Miguel Ángel, o a Donatello, etcétera, etcétera, tienen esa idea de aprender. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues hay que darles todo, vamos a auspiciarlos, es decir, vamos a darles el dinero, la comida, el espacio, los materiales que necesitan, para que ellos sigan investigando, para que ellos sigan aprendiendo, y con esa condición de que todo lo que ellos hagan sea una obra de arte, puede ser un cuadro, puede ser una pintura, puede ser un poema, puede ser una escultura, etcétera. Todo lo que ellos hagan lo van a hacer en mis propiedades y va a ser mío, ¿no? Eso se le llama mecenazgo, ¿no? Fueron mecenas, digamos. Y en ese sentido, estos personajes empezaron a crear para los mecenas o para aquellas personas que los auspiciaban. Eso propone una renovación cognitiva, porque ese conocimiento eventualmente se va transmitiendo y llega a varias partes del mundo, ¿no? Y eso empieza también con esta idea de estos movimientos religiosos, de esta reforma religiosa, ¿no? La reforma religiosa empieza con este protestantismo. Este protestantismo no es con respecto a la religión, sino no es con respecto a la religión en el sentido de llamarle protestantes a los religiosos, porque no siguen la religión católica en este sentido, ¿no? Sino porque dentro de la misma religión, que en ese entonces no se llamaba católica, hubo protestas, ¿no? Hubo protestas. De ahí viene el término protestante. Oye, ¿de qué religión eres? No, pues es que soy de la religión pentecostés o pentecostal. Ah, eres protestante. Y el otro dice, pues sí, supongo que sí, ¿no? Pero en realidad no sabemos por qué se le llama protestantes a esas otras religiones que después se fueron creando, ¿no? En ese sentido, la Iglesia, que en el Concilio de Trento ya se puso el nombre de católica, apostólica y romana, siguió con ese nombre hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad conocemos a la Iglesia Católica como Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Sin embargo, los que protestaron, en este caso empezando por Martín Lutero, hicieron su propia iglesia, pero de esa propia iglesia otros hicieron otras iglesias. Entonces hubo una variedad de iglesias, una variedad de religiones que por supuesto que caen en las mismas en la misma tradición o en las mismas costumbres de la iglesia que querían reformar, ¿no? Es decir, la iglesia católica hace una contrarreforma y ahí empieza a perseguir a los que no creen como ellos, etcétera, etcétera, y se empieza a hacer educación. Hay un movimiento, digamos que importante con respecto a esta parte educativa, en el sentido de la iglesia que ahora se convierte en católica, ¿no? Que ha sido la iglesia de los primeros días, es decir, la iglesia que estuvo en la Edad Media y anterior, y desde este punto de la protesta también hay otro espacio con Martín Lutero en su máximo representante, digamos, del protestantismo, que también, por supuesto, hace lo propio, ¿no? Es decir, intenta de que todo mundo, no solamente los sacerdotes, no solamente los hijos de reyes, etcétera, etcétera, sino que todo mundo se eduque, tanto a hombres como a mujeres en la misma medida, para que todos puedan leer la Biblia y entenderlas como ellos creen que es, ¿no? En ese sentido, estos espacios son precisamente uno de los impactos dentro de la educación. Y en ese sentido, la iglesia, donde era el lugar seguro, donde se buscaba refugio espiritual, donde uno iba donde uno iba con esa devoción, con ese respeto, etcétera, etcétera, a hacer, a rezar, a buscar a Dios, a acercarse de alguna manera a Dios, dejó de ser ese lugar seguro, dejó de tener confianza, ¿no? También esto dado a que algunos países del norte fueron olvidados por la iglesia misma, ¿no? Es decir, ya no se les tomaba tanto en cuenta, y entonces empezaron a usar ese poder que tenían con respecto a los feligreses de una manera excesiva y abusiva. Y entonces se empieza a desconfiar de esa institución religiosa, la única que existía hasta ese momento, ¿no? La única que existía hasta ese momento. Y si nos damos cuenta, o si vamos más allá a lo teológico, esa religión viene desde los primeros días de los apóstoles, ¿no? Desde los primeros días de los apóstoles, y se fue desvirtuando en el camino, ¿no? Porque ya no se seguía a Dios, sino se seguía el placer, el dinero, etc. En ese sentido, se deja de confiar en la iglesia, se deja de confiar en esta institución teológica, y solamente se le ve como una institución de represión o como una institución de poder. Ya no hay ese sentido de pertenencia o ese sentido de que Dios existe en ese espacio. Y en consecuencia, los que no están de acuerdo, pues hacen sus movimientos religiosos populares. Es decir, ese es el primer vestigio de que la iglesia estaba perdiendo el poder, digámoslo de alguna manera, porque muchos ya no quisieron seguir esa religión y hacen sus movimientos religiosos aparte.
lo que alguna de las compañeras comentaba que era una secta. Pero ya les comenté que la secta es un espacio que sí puede ser religioso, pero que sus prácticas religiosas tienen que ver más con ritos, es decir, desde el punto de vista de lo satánico. Eso es una secta. Y un protestante tiene que ver específicamente con la religión y se le llama protestante porque en la Reforma, como ya les comentaba, uno de los principales exponentes fue Martín Lutero, específicamente el que protesta contra las actividades de religiosas impositivas de la iglesia en turno, ¿no? Por eso hay una diferencia entre secta y religión. No las pongamos en el mismo lugar, ¿no? Muchos de nosotros nos pasa, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente católica que dice, tú no eres católico, ¿a qué secta perteneces? ¿No? Quizás lo dicen con mucho respeto, sin embargo, secta, ya les comento, es diferente a religión, ¿no? Al protestantismo. En este sentido, pues bueno, hay muchas religiones protestantes, por ejemplo, la de los testigos de Jehová, la de los pentecosteses, las de los sabáticos, me parece, mormones, los del último día, y bueno, hay infinidad de religiones, y pues no sabemos si esas religiones de verdad te llevan a Dios o también tienen algunos inconvenientes como los tenía en ese entonces la institución religiosa, ¿no? Y por eso es que antes de que Martín Lutero proteste se hacen movimientos religiosos, tanto es que se hacen movimientos religiosos de puras mujeres, ¿no? Tenían su forma de ver la vida religiosa. ¿Y por qué así? Pues sabemos que desde mucho tiempo atrás la mujer no tiene el valor o no se le da el valor que tiene. Es decir, la mujer solamente es o sirve para ciertas actividades, pero más allá no hay, ¿no? En ese sentido, muchas mujeres, también filósofas quizás, o que entienden que deberíamos de pensar igual que todos, es decir, que tenemos la posibilidad de crear una conciencia cognitiva, una conciencia global, empiezan a hacer también sus movimientos religiosos. Y debido a que no se les integraba en la religión más que como monjas, ¿no? Más que como monjas o como gente que estaba al servicio de, no se le permitía ser más, entonces empiezan a hacer estos movimientos religiosos diferentes a la iglesia formal en ese entonces. Claro que la iglesia en ese momento no le da la importancia porque son movimientos muy pequeños. Tenían a la mayoría de la gente ahí escuchando los sermones en latín, ¿no? Porque no se podía de otra manera porque era la lengua oficial de la religión, y muchos de ellos ni siquiera entendían el latín, ¿no? Pasaba en nuestro país también. Recuerden que ya después en los años de la conquista, y lo hago así entre comillas porque nosotros nosotros realmente sí fuimos conquistados, no fuimos encontrados, ¿no? No fuimos descubiertos, eso es lo que quería decir. En el descubrimiento de América, y lo hago entre comillas,
porque no fuimos descubiertos, sino que ya estábamos, es una conquista. Se impone precisamente en nuestro país la religión que ahora sí se llama católica y apostólica romana, ¿no? Y también se sume en la ignorancia a la gente de este país, ¿no? Y también cómo se predica, ¿no? Se obliga a creer en algo que no es lo que la gente indígena creía en ese momento. Y tanto es así que al último, para que la mayoría de la gente se convirtiera, entonces se saca un indígena, y este indígena se le aparece la Virgen, y ahora es la Virgen María, ¿no? La Virgen María es una mujer que está, la Virgen del Tepeyac me parece, y que está con color igual a los indígenas, etcétera, etcétera, y entonces se empieza a volcar al catolicismo toda la gente indígena, ¿no? Y se empieza pues a llevar otra vez ese tipo de prácticas en nuestro país con respecto a lo que se hacía antes en la Edad Media y en este proceso del protestantismo. En ese sentido, no se podía ingresar a lo religioso y al estudio si no fuera por esta parte monacal, ¿no? No podía haber otra forma de aprender más que pues entrando al monacato, ¿no? Y los que estaban en contra de, o precisamente estas religiones que se hicieron aparte, estos pequeños grupos que pensaban diferente y tenían la necesidad de buscar a Dios, pues bueno, se les llamaba por parte de esta religión dominante sectas o herejías, ¿no? Porque no llevaban tal cual los preceptos de Dios, o al menos la interpretación que ellos creían que era correcta o que les convenía en ese momento. En ese sentido, viene la Reforma. Ya les comentaba yo que la Reforma se planteó por su principal exponente, que era Martín Lutero. Y esta reforma no es otra cosa más que un movimiento extremadamente radical dentro de esta iglesia durante este periodo, que es el siglo XVI, donde se plantea específicamente estos problemas doctrinales con respecto al cristianismo. Es decir, estos aspectos doctrinales de sumisión, de que debes de entregar un porcentaje a la iglesia, de lo que lleva también a este desacuerdo son las indulgencias, ¿no? Recordemos que en ese momento las indulgencias lo que hacían era que tenías un pecado y ibas y alguien te decía, o el sacerdote te decía, bueno, ok, hay que recitar, bueno, ahora es recitar, ¿no? Pero antes era, bueno, necesitas darte 50 latigazos, ¿no? Antes el castigo era corporal, perdón. Y entonces muchos de los ricos empezaron a dar dinero para no pagarse, pero ser indultados, ¿no? Es decir, no estar en pecado ante Dios. Y eso se hizo una práctica muy común, y entonces en ese sentido se crea precisamente esta reforma. ¿Por qué? Porque muchos de los pobres no tenían para la indulgencia y ellos sí se tenían que golpear, porque imagínense, era precisamente la manera en la que su alma iba a estar con Dios. Castigando el cuerpo, su alma iba a estar con Dios, ¿no? Y en ese sentido, recordemos que se luchaba por
que en la otra vida, en la vida más allá de la muerte, es decir, en donde el alma va a estar, estuviera en un lugar bueno, ¿no? En un lugar bueno, en un lugar donde no se atormentara al alma, perdón. Porque se les decía que si éramos malos, íbamos a estar en el lago de tormento, en el fuego eterno, por miles y miles y miles de años, ¿no? Toda la eternidad. Y en ese sentido era importante pagar sus cuotas, era importante ir a la iglesia todos los domingos o todos los días que fueran ciertos, pagar sus diezmos, pagar sus ofrendas, etcétera. Y cuando hicieran algún pecado, bueno, pues que se castigaran para que ellos tuvieran una vida espiritual en el otro mundo lo más bondadosa posible, ¿no? Y bueno, haciendo un paréntesis, creo que muchas de las religiones actualmente así nos quieren espantar, ¿no? Debes de ser bueno, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, mira que Dios te va a castigar, que Dios esto, que Dios aquello, etcétera, etcétera. Siempre nos presionan con este tipo de prédicas, podría decir, o de intentar convencernos para que vayamos a tal o cual iglesia, ¿no? Y por azares del destino, quizás nos pasa algo y la persona que te vino a compartir, digamos, el mensaje de Dios o la palabra de Dios, viene, pero no viene para darte aliento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, a qué viene? Viene a decirte, te lo dije, Dios te está llamando. Eso que te dijo, eso que te está pasando, te lo mandó Dios. Es un castigo porque tú no haces caso, ¿no? Y nosotros que estamos en necesidad decimos, oh sí, me tengo que convertir, me voy a la iglesia Pentecostés porque sí, es cierto, Dios me está castigando, me está llamando, etcétera, etcétera. Y eso, desde mi punto de vista, tampoco está bien porque le estamos echando la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, cuando quizás nosotros hicimos todo un proceso de o caminamos ahí o tomamos alguna decisión y esa decisión nos trajo esa consecuencia. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, creo que todavía muchas iglesias están en ese afán de ganar feligreses que vienen y nos espantan, pero todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestras acciones y nuestra toma de decisiones, ¿no? Ahora lo podemos comprender porque ya tenemos, digamos, ese despertar cognitivo de que es cierto, podemos creer nosotros en Dios, podemos ir a cualquier religión, no importa que sea una religión protestante o que sea la religión que nos enseñaron nuestros padres, siempre y cuando veamos todo de manera más crítica, ¿no? Cierro el paréntesis. En ese sentido, se hace la reforma con respecto a estas cosas que no están bien, a estos intentos de someter a la gente, de meterles miedo, etcétera, ¿no? Auspiciado, claro, por Martín Lutero. Bueno, primeramente la Iglesia Católica no hace caso, o es decir, hace caso omiso con respecto a esta reforma, pero se empezaron a dar cuenta que esta reforma empezó a tomar impulso, empezó a crecer y muchos de los países empezaron a dejar la iglesia que estaba institucionalizada en ese momento. Y se empezaron a dar cuenta que efectivamente estaban mal y empezaron a intentar hacer una reforma ellos. A ese contexto se le llama contrarreforma.
que es la reacción de la iglesia que quedó fiel, es decir, que permaneció en la misma iglesia con respecto al papado romano, en oposición emergente precisamente al protestantismo, porque el protestantismo se regó por toda Europa muy rápidamente. ¿Por qué? Porque también traía beneficios para muchas personas. El ya no estar pagando los diezmos, las ofrendas, que eran en cantidades estratosféricas, a la iglesia en turno, que todavía no se llamaba católica hasta la Contrarreforma y el Concilio de Trento, les convenía porque aprendían, porque no tenían que pagar el dinero, se quedaban con más dinero, etcétera, ¿no? Y además, en este sentido, la Contrarreforma lo que hace cuando se da cuenta que está perdiendo mucha feligresía o mucha gente es agarrar a los países que están más entregados o son más fieles a la Iglesia Católica, como por ejemplo España, ¿no? Que fue precisamente uno de los que nos vienen a conquistar y que nos imponen de alguna manera la religión. En ese sentido, hace esta contrarreforma y empiezan a hacer los concilios, ¿no? Uno de los primeros concilios fue el Concilio de Trento, en donde se trata específicamente este problema de los reformistas y de los protestantes. Y lo que quieren hacer entonces es reorganizar la iglesia, que ahora precisamente ya se llama Iglesia Católica, le ponen un nombre, y hay una reforma dentro de la Iglesia Católica, ¿no? En este sentido se dan cuenta que la reforma, en el caso de Martín Lutero, lo que hace es precisamente tomar en contexto al individuo, ¿no? Tomar en contexto al individuo, que esto coincide muy claramente con también el proceso del Renacimiento, ¿no? Después de la Edad Media viene el Renacimiento y ya no se toma o ya no se estudia o ya no se tiene al centro a Dios, al estudio de Dios. Es decir, ya el Renacimiento no es teocéntrico, sino el Renacimiento es antropocéntrico, es decir, se tiene al individuo como el principal para ser estudiado o para tomarlo como la figura principal de donde nos debemos tomar para avanzar en, digamos, en lo cognitivo. Es decir, ya no vamos por busca de la salvación del alma, sino ahora vamos en busca de la felicidad de mí mismo, ¿no? Y aquí podemos hacer una diferencia. Salvación del alma, hay que hacer penitencias, hay que hacer algunas promesas, etcétera, etcétera. Y en la felicidad mía, como ser humano, bueno, yo debo de estar feliz con lo que yo hago. Entonces ya no busco la salvación de mi alma, sino busco la felicidad en mí mismo, en mi propia persona. En ese sentido, la diferencia con respecto al Renacimiento y a lo antropocéntrico contra lo teocéntrico, ¿no? Lo religioso. Y precisamente la reforma se origina también en este contexto del Renacimiento. Fíjense cómo se une ahí y le da más valoración al individuo. En ese sentido, seguimos trabajando estas partes, ¿no? Nosotros y nosotras deberíamos de estar siempre visualizando la felicidad. Es decir, ¿cómo somos más felices? ¿Cómo podemos educarnos de una mejor manera para que también podamos educar a nuestros hijos y busquen esa felicidad? En ese sentido, parte de esta
de esta historia pedagógica con respecto a la reforma, ¿no?, nos abre esa posibilidad, claro, con sus pros y con sus contras, como ya lo había yo comentado. Y recuerden, Martín Lutero es el principal o es uno de los más activos promotores de esta liberación de la iglesia y de esta interpretación precisamente de la Biblia, ¿no? Porque recordemos que la Biblia o la religión se basa en la Biblia, en ese documento que tenemos, que se llama Biblia. Ahora, ¿por qué fue posible que Martín Lutero empezara a trabajar de esa manera? Bueno, recordemos que también en ese momento está la imprenta como un invento importante de la época, y lo que hace Martín Lutero en su pensamiento, él dice, bueno, todos debemos de saber interpretar la Biblia, ¿no? Todos. En ese sentido, necesitamos todos y todas saber leer, ¿no? Pero bueno, está bien, ya sabemos leer, pero aquí leemos en alemán. ¿Y qué pasa con Francia? Pues deben de leer en francés. ¿Y qué pasa con Italia? Pues deben de leer en italiano, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, toda la Biblia se debe de traducir a todos los idiomas para que todos puedan poder leerla. Y ese fue un gran cambio para lo educativo, ¿no? Gracias a Martín Lutero, que hizo que protestó contra su propia iglesia, gracias a él y a algunos otros como Melanchthon, que era un poco su discípulo, nosotros tenemos la posibilidad, perdón, nosotros tenemos la posibilidad de poder decidir a qué religión podemos ir y qué podemos aceptar de esa religión o qué no podemos aceptar de esa religión. Recordemos que cuando vamos a alguna religión, sea cual sea la religión católica o sea una religión protestante, cualquiera de los múltiples nombres que tenga, nosotros debemos ir con esta capacidad crítica de poder saber qué cosas sí son beneficiosas para mi alma, porque todos y todas tenemos necesidades espirituales, y qué cosas no son tan beneficiosas para mi alma. Entonces, eso es lo que nos permite o nos permitió en su momento Martín Lutero con respecto a este protestantismo, ¿no? Y Lutero publica 95 tesis contra el Papa y la religión, y que tienen que ver precisamente con estos pensamientos que tenía Martín Lutero en contra de la sumisión de los feligreses, en contra de el diezmo que es forzoso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les comenté que Melanchthon, no sé cómo se lea, Melanchthon, yo le digo, es un discípulo de Lutero, y él también publica los principios luteranos, ¿no? Principios luteranos que son parte de esta reforma que se hace. Ellos creen que cada persona tiene el derecho de interpretar la Biblia como ellos la interpreten, es decir, que la Biblia sea su guía espiritual y no una persona que les diga cómo hacer su vida espiritual, ¿no? Es decir, que no exista un mediador entre Dios y el feligrés, sino que la Biblia sea específicamente ese medio de comunicación. Por eso es que muchos de estos movimientos protestantes, no sé si alguno sea de esos movimientos o de esas otras religiones, recuerden que protestante no es un término ofensivo, sino protestantes viene de Martín Lutero y que él protesta contra su propia iglesia, ¿no? Pero
nosotros le podemos decir entonces, en vez de protestantes, que no está mal dicho, le podemos decir religión también, ¿no? Es otra religión. No sé si ustedes sean de otra religión que no sea la católica, pero en esas otras religiones, solamente el que está enfrente no es para interpretar la Biblia, sino cada uno la puede interpretar, y el que está enfrente da como estas prédicas, da como estas también interpretaciones, en el sentido no de obligar, sino en el sentido de escudriñar o de estudiar más las Sagradas Escrituras, ¿no? Y eso lo permitió también este primer protestante, o estos primeros protestantes, que son Martín Lutero y Melanchthon, y que también hay otro protestante que influye mucho, que es Italo Calvino, ¿no? Lo que da es precisamente una reforma mucho más grande en todo Francia, en Holanda, en Inglaterra, es decir, en todos los espacios. Solo que en Inglaterra la iglesia no cambia. La iglesia sigue siendo católica, pero ahora ya no se llama católica, ahora se llama anglicana. Es la que les comentaba al principio de la exposición, ¿no? Ahora se llama anglicana, tiene sus mismos papas, bueno, tiene toda la estructura religiosa católica, pero no se rige por la iglesia católica, sino se rige por la iglesia precisamente anglicana, con toda la estructura. Ok. Bueno, con respecto a la educación y a la influencia, pues ya lo hemos estado platicando, ¿no? ¿En qué se da el énfasis? Pues se da el énfasis mucho en la lectura. ¿Por qué? Porque precisamente hay que interpretar uno mismo la Biblia. Eso es lo que propone Martín Lutero. Y entonces, para que uno mismo pueda interpretar la Biblia, ¿qué se necesita? Pues saber leer, ¿no? Eso abre las posibilidades para que todos y todas tengan esa educación en la lectura y en consecuencia pues en la escritura, ¿no? Y en ese sentido se hace esa incursión educativa en esos países. Bueno, ya les comenté algunas cosas de la indulgencia, ya les comenté de Martín Lutero, ya les comenté también de las 95 tesis de la iglesia. Los países que se convirtieron casi generales al protestantismo, es decir, a una religión que no estaba vinculada ahora con la iglesia católica, fueron Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, etcétera. Todo, digamos, Europa, toda Europa. Y me parece que ya también les comenté que tanto hombres como mujeres, Martín Lutero creía que debían de ser instruidos. No solamente los sacerdotes, sino todo mundo debía de ser instruidos para poder tomar sus propias decisiones. La reforma es muy importante para la cultura europea, porque además de promover la lectura, también, y esto ya lo repetimos varias veces, también hacía mucha importancia en la educación para todos, no solamente para varones, no solamente para sacerdotes, no solamente para influyentes, sino para todos en general, es decir, hombres y mujeres, no importaba el estatus social en el que se encontraran. Ya les comenté que también la Biblia tendría que ser traducida en todas las lenguas, es decir, si todos necesitábamos interpretar la Biblia, pues todos tendríamos que tener ese libro, ese documento traducido en nuestras lenguas,
Y es así, ¿no? Ahora nosotros si vemos una Biblia, la Biblia está traducida al castellano, está traducida al español, no está en italiano ni en alguna otra lengua. Y bueno, y ya les comenté que con la contrarreforma y las críticas duras que tenía la reforma con respecto a la ahora ya llamada Iglesia Católica, esta tuvo que reformarse, ¿no? Tuvo que reformarse y ya les comenté también de el Concilio de Trento, que ya fija su postura ante la reforma y hace una contrarreforma con ciertas medidas. Una de ellas, la más importante o algunas de las más importantes, es que crearía una institución que persiguiera precisamente a los reformistas, es decir, que se crea la Inquisición o la Santa Inquisición para poder castigar y pues en cierta manera asesinar, ¿no?, a los fieles de otras instituciones o a los protestantes. También se crea el índex. El índex no es otra cosa más que un índice de todos aquellos libros que estaban prohibidos, ¿no?, que tuvieran precisamente contenido reformista. En ese sentido, recordemos que eso es algo drástico. Recordemos que en muchas de las guerras que han vivido nuestro mundo, lo primero que se hace es quemar los libros. ¿Por qué? Porque los libros son fuente precisamente de mucha información, y una persona o un sujeto que lee, ¿no?, siempre va a estar demasiado informado, siempre va a tener mucha información, y entonces una manera de callar esa información es precisamente quemar los libros. ¿Para qué? Pues para que no se encuentre información y se pierda ese conocimiento, y entonces el conocimiento lo tengan las élites y puedan dominar más fácilmente al otro o a la otra, ¿no? Hago un paréntesis aquí. ¿Cómo es que, digamos, un ejemplo, cuando nos para una persona, un estatal, digamos, en la carretera, nos para un estatal en la carretera y nos extorsiona? ¿Por qué nos extorsiona? Porque específicamente nosotros no tenemos el conocimiento quizás de cómo andar en las carreteras, ¿no? Que quizás no hicimos nada, solamente vio la placa de otro estado, y lo que pasó es que dijo, pues aquí sale para la comida, para el desayuno, etcétera, etcétera, y nos estafan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos el conocimiento. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y no nos bajamos del coche, sino esperamos que ellos vengan a vernos, porque así dice la ley, y cuando nos ven, ese es el primer signo de que nosotros sabemos algo, ¿no? Ven y ya nos dicen y nos tantean, como se dice vulgarmente, ¿no? Nos tantean y ven si nos pueden estafar o no, ¿no? Si ven que tenemos conocimiento con respecto a las reglas de urbanidad dentro de las carreteras, entonces nos dan un consejillo, dos, y se van, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben que no van a poder hacer nada con nosotros. Cierro el paréntesis. Y entonces, en ese sentido, lo primero que hacen es precisamente crear el índex, la iglesia. ¿Para qué? Pues para que la gente no se diera cuenta de las otras posibilidades, ¿no? Porque como ya tenían la posibilidad de leer, entonces hay que prohibir todos los libros que tengan contenidos reformistas. También, en ese sentido de que en la reforma se crea estas especies de escuelas para que la gente pueda documentarse y aprender, también en la contrarreforma se crea una orden religiosa que va a educar a las élites, ¿no? No va a educar al pueblo, va a educar a las élites, sobre todo en los países que aún eran católicos. ¿Para qué? Pues para impedir el contagio protestante. Esta orden es la orden de los jesuitas.
es decir, son aquellas personas que tienen un conocimiento abismal y que pueden educar o pueden encauzar mediante la educación hacia un pensamiento. Y aquí hago otro paréntesis. Lo que nos pasa también aquí en nuestro país. ¿Por qué no se educa de manera crítica a la gente de nuestros países, a la gente humilde? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a tener la posibilidad de poder dar una opinión con respecto a lo que pasa en el país, con respecto a lo que pasa políticamente, económicamente, en salud, etcétera, ¿no? Y por eso es que no se da una educación que abra las mentes, sino se da una educación precisamente jesuita, ¿no? Una educación que te lleve hacia un camino, ¿no? En ese sentido, lo que el presidente dice con estos intelectuales orgánicos. ¿Qué pasa con estos intelectuales orgánicos? Bueno, que se ven beneficiados económicamente y entonces utilizan este conocimiento específicamente para tratar de hundir más al pueblo de México, ¿no? Son gente que dice, por ejemplo, yo no voy a ir a Oaxaca porque son puros indios allá en Oaxaca, ¿no? Yo no voy a ir a tal lado porque ni siquiera saben hablar el castellano, ¿no? En ese sentido son gente que está en contra del renacer precisamente de nuestra raza, del renacer de nuestra gente, ¿no? Son gente que nos quiere tener siempre viendo novelas, siempre viendo películas, siempre viendo series de televisión, siempre creyendo en estas ideas de superación. Son gente que nos vende la idea de que sí podemos hacer las cosas, pero no nos dan las herramientas, ¿no? Bueno, y aquí me disculpo, no sé si alguien lee libros de superación, pero esos libros de superación no te superan, no te van a ayudar en nada, ¿no? No te van a ayudar en nada porque te dicen cosas que ellos están viviendo, pero que tú no puedes vivir porque no tienes las mismas posibilidades de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a una presentación o a una conferencia de motivación, ¿no? Uno sale bien motivado de esas conferencias, pero llegas a casa y te das cuenta de tu realidad, ¿no? Y tu realidad no se ve con la realidad del otro. El otro, por darte esa conferencia de motivación, le pagaron 100,000 pesos, digamos, ¿no? Por estar una hora diciéndote cosas que te motiven y que entren en el psique de la persona, pero que finalmente cuando llegamos a nuestro contexto y que no tenemos esas posibilidades y que nos vemos afectados por las mismas, no podemos hacer lo que el otro hace si no tenemos las herramientas que el otro tiene. Bueno, cierro el paréntesis. En ese sentido, los jesuitas te hacen creer o te hacían creer, o esa era su función a las élites, de no dejarse convencer precisamente por el protestantismo. Y finalmente, ya para terminar, para que ya me guarde silencio, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Ya saben que está el chat ahí, o si la desean hacer de manera auditiva, también se les da la oportunidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Hasta este espacio de la clase. Coméntenme. Muchas gracias, Carla. Ok, gracias, Cristal. Muy bien. Bueno. Ok, muy bien. Ok, bueno. Gracias a todas las que respondieron. No sé, ya sé que a lo mejor las lecturas están un poco, gracias Alison, están un poco
difíciles de comprender porque nos hablan de cosas que no hemos vivido, que nunca vivimos, pero que son importantes para saber por qué nosotros tenemos esta posibilidad. Muchas gracias, Dulce, muchas gracias, Mari. De poder ser libres, ¿no? De poder ser libres y poder tener esta utopía de la educación. Recordemos que la educación es parte fundamental de nuestra realización personal. Es decir, nosotros podemos aspirar a cosas cuando menos cognitivas, es decir, del conocimiento, ¿no? Muchos de nosotros o de nosotras estudiamos para ser alguien en la vida, pero nosotros ya desde que nacemos o desde antes que nazcamos, ya cuando estamos en esa fecundación, ya somos alguien, ya somos ganadores, ¿no? Ya somos estas personas que vamos a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo necesitamos ver la educación? No como esa panacea que nos va a sacar de pobres, sino como esa utopía que nos va a precisamente dar una visión diferente del mundo, ¿no? Una visión diferente del mundo para ir logrando cosas, como lo decía Eduardo Galeano en alguna narración que él contaba, y él daba los créditos a alguien que lo decía, que le preguntaban, bueno, ¿y qué es la utopía? Usted es muy utópico, ¿qué es la utopía entonces para usted? Porque si nos damos cuenta, la utopía es precisamente un sueño que no se alcanza, ¿no? Es un sueño que está ahí, es algo que queremos desear, que queremos alcanzar, pero que no se alcanza, y entonces la utopía en general no serviría para nada, ¿no? Y Eduardo Galeano decía, bueno, es que yo soy utópico porque, digamos, mi utopía está a 10 pasos, ¿no? A 10 pasos. Yo camino 10 pasos hacia mi utopía. Y cuando llego a esos 10 pasos, mi utopía ya avanzó 20 pasos más, ¿no? Ya cambió mi utopía, ya está más lejos. Y entonces avanzo otros 20 pasos, ¿no? Cuando llego a esos 20 pasos, mi utopía volvió a cambiar otros 30 pasos. Avanzo 30 pasos, ¿no? Y entonces precisamente le preguntaban, bueno, pues ahí está, la utopía no sirve, ¿no? ¿O para qué sirve la utopía? Y él decía, pues para eso. ¿Para qué? Pues para avanzar, ¿no? La utopía es precisamente para avanzar. Quizás nunca vamos a llegar al sueño deseado, por eso se llama utopía, ¿no? Porque es algo inalcanzable, pero nos sirve para avanzar. Es como nosotros y nosotras, ¿no? No estamos al 100% hechos. No es que ustedes que ya tienen 18, 19, 20 o que ya les dieron el documento oficial de que ya pueden votar y participar en la vida pública y política del país, ya hasta ahí se acabó todo, ¿no? Nosotros siempre estamos en constante transformación. Nunca llegamos al ser perfecto, es decir, siempre nos estamos transformando, siempre nos estamos haciendo, siempre estamos conociendo. En ese sentido, no vamos a llegar nunca vamos a llegar al ideal, porque el ideal no existe. Que existe ese camino para llegar al ideal, ¿no? Es decir, intentar el perfeccionamiento, es decir, irnos perfeccionando conforme vamos avanzando, aunque no lleguemos nunca a la perfección. En ese sentido, nosotros necesitamos ir avanzando. En ese sentido, nosotros necesitamos ser utópicos. ¿Y por qué les comento esto? Porque precisamente la educación fue utópica después de esta reforma, ¿no? Muchos comprendían esta educación utópica como por ejemplo cuando vamos a estudiar, por ejemplo, esta carrera y tú dices, yo voy a ser la mejor maestra porque voy a implementar estrategias, porque voy a implementar didácticas, porque voy a hacer una planeación excelente, porque voy a hacer infinidad de cosas, y eso es a lo mejor algo utópico, ¿no?
¿Por qué? Porque no vas a llegar, digamos, a ese sueño, pero sí que te va a dar pautas para ir mejorando en ese sentido. Por ejemplo, en este caso de la educación, Franklin Revalais, él creía que la educación ideal, que lo utópico en la educación, necesitaría forzosamente incluir el conocimiento de la lengua griega, la lengua hebrea y la lengua latina, además de enseñar geometría, aritmética, música, astronomía, derecho civil, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, saber un montón de cosas es utópico, ¿no es cierto? Porque nosotros, a pesar de que tengamos mucho conocimiento, no vamos a saber el todo, ¿no es verdad? No vas a saber de física, no vas a saber de química, quizás a lo mejor eres muy bueno haciendo tus programaciones didácticas, haciendo la enseñanza, pero quizás no vas a saber el todo. De hecho, por ahí hay un libro que se llama El Maestro Ignorante, que enseña precisamente la lengua francesa sin él saber francés, ¿no? Pero es muy buen didacta, digamos. Pone las estrategias necesarias, etcétera, etcétera, y sus alumnos aprenden francés, aunque él no lo sepa, ¿no? En ese sentido, es una utopía. Ya vemos ahí a Francois Rebels y Tomás Moro. Él cree que la educación ideal es que no deban de aprender todas las lenguas, sino que deban de aprender todo en su lengua natal, ¿no? Es decir, además de aprender las áreas tradicionales, deben de trabajar en la instrucción del trabajo agrícola, del trabajo artesanal. Y todo esto se debe de enseñar jugando. Es decir, no se debe de sentar y siéntate derecho, etcétera, sino jugando. Y en este sentido, viendo precisamente al futuro, porque si no hay trabajo en lo que estudiaron, pues bueno, todos ellos tienen otras habilidades artesanales o otras habilidades en el campo y pueden trabajar en el mismo. Con respecto a déjenme ver, a Comenio, hay otros antes, pero supongo que los leyeron ustedes. Con respecto a Comenio, fue el primero que de verdad institucionalizó o universalizó, sistematizó o propuso esta transformación educativa. ¿Sale? En ese sentido propone que la juventud es el que debe de precisamente hacer el cambio del mundo. Por eso es que muchas veces nosotros escuchamos que el cambio de México está en sus jóvenes, ¿no? O en sus señoritas. En ese sentido, Comenio propone esta necesidad de regularizar la escuela mediante una reglamentación. Quizás para nosotros ahora ya es muy normal que haya reglas en la escuela, es decir, una hora de entrada, una hora de salida, materias, etcétera, etcétera, pero todo eso no existía antes de Comenio. Comenio es precisamente el que pone esta reglamentación escolar y influye en las ideas de la educación, y así sucesivamente. Bueno, también está por ahí John Locke, que supongo que también ya lo leyeron. Yo le voy a dejar aquí nada más últimos puntos muy precisos. Vimos ahora la reforma y la contrarreforma. Estamos saliendo de la iglesia, de lo teocéntrico, para entrar estamos saliendo de la Edad Media para entrar al Renacimiento, para entrar a lo antropocéntrico, y en estos procesos se dan precisamente, o en estos espacios de tiempo se dan precisamente las intervenciones.
con respecto al educativo. Es muy importante porque influye en la educación de nuestra actualidad. La segunda cosa, algunos aspectos técnicos como la Iglesia católica o la religión católica con el protestantismo, que ya vemos que viene de Martín Lutero, una persona dentro del mismo sistema religioso que protesta, ¿no? Es un protestante porque protesta, no está de acuerdo con lo que se hace en la iglesia, ¿no? Y la diferencia con las sectas: secta, protestante, religión católica. Que tanto la religión católica como los protestantes son religiones, ¿sale? Son dos religiones diferentes, solo que hay una división, hay una disyunción entre la Iglesia católica y Martín Lutero, y protesta, y por eso se les llama protestantes. Hay una reforma ahí. Secta no se le puede llamar religión, o no es una religión en el sentido estricto de la palabra, porque realiza actos ajenos a lo religioso, ¿no? Realiza ritos, realiza ciertas iniciaciones, etc. Otra cosa que quiero comentar ahí, que quizás dentro de las religiones que nosotros conocemos como religión, puede ser la religión católica, alguna de las religiones protestantes, claro que también puede haber gente que esté metido en una secta, o a lo mejor los mismos dirigentes de esas religiones pueden estar metidos en una secta, y ese dirigente puede ir convirtiendo de alguna manera a sus feligreses en esa secta, ¿no? En ese sentido, nada más diferenciar. Religión puede ser tanto la religión católica como los protestantes, son religiosos. La secta no, ¿no? La secta te pide hacer cosas que van en contra o van contra natura, digamos, ¿no? Y recuerden que, bueno, en algún momento en Estados Unidos salió una noticia de precisamente una secta que les pidió el dirigente de esa secta que todos tenían que matarse, ¿no? Todos tenían que matarse, y entonces en una casa encontraron a todos, incluyendo al dirigente, muertos, ¿no? Porque todos se tuvieron que matar. Entonces eso no es religioso, eso es una secta, ¿vale? O estos sacrificios de niños, o sacrificios de gallinas negras, o de gatos, etcétera, etcétera. Todo eso es de secta. Aquellos que están dirigidos por un pastor, por ejemplo, o por un papa, o por un cura, estos son religiones, ¿no? Bueno, con respecto a esta diferenciación. Y finalmente, que la educación fue posible precisamente por esta división entre la iglesia que sometía a una iglesia que daba la libertad de interpretar la Biblia, ¿no? Y que esto de interpretar no iba a ser posible si es que no existía las personas que pudieran leer, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se empieza a dar la educación de la lectura y en consecuencia de la escritura de toda la gente, sin excepción. Al contrario de la Contrarreforma con los jesuitas, que solamente educan a las élites, ¿no? Y la segunda de la Reforma, o la otra cosa que les quería comentar de la Reforma, es que precisamente no se podía leer si la persona sabía leer pero no leía el idioma alemán, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer, o cuál era uno de los preceptos de Martín Lutero? Pues precisamente que la Biblia se tradujera a todas las lenguas de Europa, ¿no? Eso permitió
precisamente este auge del conocimiento y fue parteaguas para también el Renacimiento. Y la educación teocéntrica, que se dedica a Dios, es decir, al estudio de Dios y a la salvación del alma, y la educación antropocéntrica, ¿no?, que se dedica al estudio del hombre y a la felicidad del hombre, a los placeres del hombre, es decir, a los placeres de la humanidad, para que no se oiga solamente del varón, sino a los placeres de la humanidad, tomando en cuenta hombres y mujeres, y que permitió también digamos, este avance en el Renacimiento. Bien, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo terminaría con ello. Y no sé si tengan algo. Bueno, Cristal dice que no. ¿Alguien de ustedes? Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos entonces a dejar el trabajo para... muchas gracias, muchas gracias. A ver, ok, Abigail, no te preocupes, yo dejo los enlaces, les paso los enlaces para que vean ustedes la transmisión y y puedan tomar sus notas, y si les salen dudas, con todo gusto les contesto. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, sí. De eso se trata, ¿no? De que son lecturas nuevas para nosotros, y en este caso, pues bueno, hay algunas cosas que quizás no nos quedan claras, o cuando leemos no nos quedan tan claras por el hecho de que pues nunca habíamos leído ese tipo de lecturas, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que me haya yo explicado del todo bien. Les voy a dar sus tareas. Les voy a dar sus tareas. Denme un segundo. Ok, bien. Vamos a hacer dos lecturas, o vamos a hacer dos sesiones la próxima sesión, que es el siguiente lunes. Entonces, en la sesión 10, son lecturas muy pequeñitas, vamos a trabajar el 5.2, que es importancia del naturalismo en la educación. Importancia del naturalismo en la educación. ¿Sale? Y ahí hay dos lecturas, que es de la antología de la 55 a la 57, y luego tenemos del libro de la pedagogía de Celestín Freinet, contextos, bases teóricas e influencias. El autor del libro es José González Monteagudo. De ahí vamos a leer de la 237 a la 241. Y de la sesión 11, tenemos una lecturita, que es la 5.3, que es la relación entre la educación y las revoluciones burguesas. La relación entre la educación
y las revoluciones burguesas. Y tenemos también la Revolución Francesa. Bueno, ahí tenemos las 5.2, 5.3.2 y 5.3.3. ¿Sale? Entonces, de ahí solo hay una lecturita. Les doy los puntos para que no las escribamos todas, ya ustedes las revisan. Sería la 5.3, la 5.3.1, la 5.3.2 y la 5.3.3, ¿no? Que son parte precisamente de la relación entre la educación y las revoluciones burguesas, y viene solamente la antología, que también son muy poquitas hojas, de las 57 a las 66. Entonces vamos a leer esas dos, bueno, son tres lecturas, y de estas lecturas de la primera sesión, es decir, de la sesión 10, me van a hacer un video explicación. Ya saben que el video explicación se pueden tomar ustedes con su propio celular, ya teniendo un guioncito o lo que van a comentar o practicado, y traten de meterlo en no más de 1 minuto para que me lo puedan enviar. Y de la segunda me van a realizar una diapositiva, pero convertida a video. ¿Sale? Una diapositiva convertida a video. Si alguna de ustedes no puede hacer la diapositiva convertida a video, pues entonces puede hacer también un video explicación. ¿Sale? Nada más me dicen, es que yo no tengo computadora, o mi computadora no sirve porque X, Y, Z. Pueden hacer también ese video explicación ustedes, ¿no? Es también válido. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las tareas. O con respecto a las actividades. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, también comentarles que ya subí todas las evidencias de sus trabajos a la plataforma. Esta semana he estado trabajando muy arduamente para poder juntarlas todas, y las puse por fecha de entrega. Es decir, yo por ejemplo, la clase de hoy, que es 23, le pongo la fecha de entrega, que es el viernes, que en este caso sería 27. Entonces, cuando ustedes vayan a ver sus trabajos y se critiquen a ustedes mismas de cómo hicieron ese trabajo, tengan en cuenta que son de los temas de 3 días o 4 días antes, ¿sale? De esas sesiones. Por ejemplo, ahorita es la sesión 9, perdón, y la sesión 9 yo la tomo como tal, pero la pongo en el día 27 que me entregan ustedes sus trabajos, ¿no? Entonces, espero que las vean para que vean cómo hacen ustedes sus propios trabajos y puedan ir mejorando ustedes mismas. Bien, y eso sería todo de mi parte. Espero que me haya yo explicado lo más posible, y nos veríamos la próxima clase, que sería prácticamente una de nuestras últimas clases, para que posteriormente ya empiece a trabajar con las calificaciones y les empiece yo a enviar sus calificaciones finales de esta materia. Bien, si no tienen ninguna duda, yo me despido de ustedes. Vero dice,
Ok, sí. El video de explicación es precisamente de la 5.2 y las diapositivas son de la 5.3 y la 5.3 tiene subtemas, ¿sí? 5.3.1, punto 2 y punto 3. Así es. Profe, en Adelante, mi Claudia. caso sí me envía dos videos. Ah, En bueno, mi muy caso bien. sí me envía dos videos porque no tengo computadora. Ok, entonces si no tienes computadoras me haces 2 video explicación y ya está. Hasta luego, Sí, profe. Alison. Sí, Claudia. Bueno, eso sería todo. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Cristal. Nos vemos, Vero. Buen día. Hasta luego, Maribel. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Dulce, Claudia.